¿Por qué? Porque le gusta sencillamente crear ese tipo de contiendas y de malos entendidos, y usted pasa por ser una persona malinterpretada, una persona incomprendida. ¿A cuánto les ha pasado eso? A muchos nos ha pasado eso, pasamos por ser incomprendidos. Otro ejemplo puede ser que usted se esmera mucho por realizar su trabajo de la mejor manera. Usted es un excelente empleado, ¿sí? Pero no falta el que esté más arribita de usted, que en vez de felicitarlo, antes lo rechaza su trabajo, rechaza su labor, porque ese piensa que usted lo que quiere es ganarse el puesto de él, ¿sí? Entonces pasa usted por ser una persona incomprendida. No entendieron el motivo de su acción. O muchas veces también cuando hablamos así a la ligera y pasamos por ser incomprendidos porque la otra persona lo tomó de una mal manera, y entonces ya por eso ya tú quedas marcado, ya no te vuelven a hablar, ya no te vuelven a acercar palabra, porque un día dijiste algo y lo dijiste sencillamente por, no sé, por ser tal vez un poco chistoso, y entonces esa persona lo malinterpretó y ya pasas tú por ser incomprendido. Y lo más maluco es que empiezan a hablar, empiezan a decir, empiezan a comentar cosas, que mire lo que dijo, que mire, y entonces eso es ser incomprendido. Yo sé que a muchos nos ha pasado eso, no solamente aquí en el templo, sino en las esferas donde más nos movemos, ¿verdad? En la casa, en el trabajo, en la universidad, con los compañeros, pasamos por ser incomprendidos, no nos comprenden. Y mire, hay un texto en la Biblia que dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Por ahí dicen, por eso Dios nos dio 2 oídos o 2 orejas y una sola boca, para que escuchemos más y hablemos menos. Porque mire, uno cree mucho lo que dice una persona dependiendo qué tipo de persona es, dependiendo cómo es la personalidad de esa persona, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros debemos ser hombres y mujeres que aprendamos más a escuchar y hablemos menos, porque como dice aquí, no os hagáis muchos maestros, porque muchos de vosotros, siendo maestros, sabemos que vamos a recibir mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces por palabra. Si alguno no ofende en palabra, dice que este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, porque el que refrena su lengua puede refrenar también todo su cuerpo. Así que el que habla mucho y el que juzga y el que critica, yo le aconsejo que más bien procure guardar más silencio y escuchar más. Amén. Y no estemos juzgando y criticando, porque el que está usted juzgando y criticando, puede que esa persona, los motivos de sus acciones eran puras, eran saludables, pero ya estamos ahí encima para decirle algo negativo, para decirle algo malo. Amén. Su intención era buena, su motivo era sano, pero alguien no lo vio así y usted es una persona sencillamente incomprendida. Eso pasa también en la relación de pareja, en la relación de padre-hijo, en la relación de jefe-empleado, en la relación pastor-oveja. En todo ese tipo de relaciones pasamos por ser incomprendidos. Y bueno, en la Biblia encontramos varios ejemplos de jóvenes o mujeres, adultos que fueron incomprendidos. Y yo quiero que usted vaya conmigo y lea Génesis capítulo número 39. A partir del verso número 3. Dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía halló gracia José en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José.
Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y allí es donde empieza el punto negativo a favor, digo yo, de José. Porque la Biblia dice que José era de hermoso semblante y de bella presencia. Mire, la vida de José desde un principio fue ser un joven incomprendido, porque Dios le mostró unos sueños a él y él sencillamente los dijo. Entonces sus hermanos se burlaban de él, se burlaban. Un escritor por allí dijo: ser grande es ser incomprendido. Porque de por sí el que tiene como esas nociones de liderazgo y de cosas grandes, la gente en vez de apoyarlo empieza a criticar y a hablar y a decir. Entonces pasa por ser una persona incomprendida. José era así. José, Dios le mostró que iba a ser el gobernador de Egipto, y él empezó a comentarlo con sus hermanos, y la Biblia dice que cuando él le comentó ese sueño que él tuvo, la Biblia dice que sus hermanos se burlaban de él y le decían: ¿estás loco? ¿Acaso piensas que nosotros te serviremos a ti? Su mismo padre lo regañó y le dijo: ¿acaso estás loco tú también? ¿Acaso piensas que yo y tu madre nos postraremos delante de ti? Porque José tuvo un sueño donde todo giraba alrededor de él, y donde las espigas de los hermanos de él se inclinaban ante las espigas que José tenía. Entonces empezaron a cogerle como cierta envidia, cierto rechazo. Y entonces estaban por allá sus hermanos cuidando las ovejas, y su padre Jacob llamó a José y le dijo: ve y llévale esto a tus hermanos, mira dónde están ellos. Entonces José dijo: sí, señor, así es. Y José se fue con una túnica que su padre le había dado, y cuando lo vieron desde lejos sus hermanos empezaron ya a maquinar cosas negativas contra él. ¿Y por qué no lo matamos? ¿Y por qué no le hacemos daño? Y por allá fue un hermano de él que dijo: no le hagamos daño, no le quitemos la vida, más bien quitémosle esa túnica y llenémosla de sangre y metámoslo en un pozo, para que nuestro padre crea que una fiera lo devoró, y le llevamos la túnica diciéndole: padre, mira, una fiera devoró a José. Y efectivamente así pasó. A José lo metieron en un pozo. Le llegaron con la noticia de que José había muerto. Su padre se puso muy mal, dice la Biblia que lloraba, y lo sacaron del pozo sus hermanos y lo vendieron a unos mercaderes que pasaban por allí. Lo vendieron como esclavo, y esos esclavos lo llevaron a Egipto. Y cuando llegaron a Egipto, entonces había un hombre que era muy rico y que tenía mucho poder, mucha plata, y sencillamente vio a esos jóvenes, y entre ellos estaba José, y se puso a ver cuál escogía, cuál era el más fuerte, cuál era el más saludable, cuál era el que más le podía ayudar. Se puso a ver el semblante, que en esa época era demasiado importante, la apariencia. Y efectivamente José era, dice la Biblia, de bello semblante y de hermoso parecer. Entonces Potifar lo tomó para sí, lo compró y lo puso allí a servirle. Y la Biblia dice que entonces Jehová empezó a bendecir la casa de Potifar, porque la Biblia dice que Jehová estaba con José, y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y entonces la Biblia dice que José se ocupó de todo lo que tenía Potifar. Se ocupó de su casa, se ocupó de sus ganados, se ocupó de su tierra, todo lo cuidaba. Pero había una orden, y la orden era que, bueno, se ocupaba de todo, pero había algo que él no podía, ni siquiera tal vez acercarse, y era la esposa de Potifar. Y la Biblia dice que entonces José era atractivo, era un hombre hermoso, y la Biblia no exagera. Cuando la Biblia dice algo, siempre he dicho, es porque así es. Y entonces empezó esta mujer a tratarlo de seducir. Le hacía invitaciones, y un día él pasando cerca por allí, me imagino limpiando, llegó esta mujer y lo cogió, lo agarró y le quitó su camisa. Y José salió corriendo
Y esta mujer fue y le dijo a Potifar: mira, él trató de violarme. Entonces, ¿qué pasó con José? Potifar se sintió mal, me imagino, se sintió defraudado, no lo quiso matar, pero lo mandó para la cárcel. Eso es un ejemplo de ser incomprendido, porque él nunca quiso hacer daño, él nunca quiso hacer mal, pero esta mujer aprovechó y lo hizo meter en la cárcel. Hay otro ejemplo que fue el caso de David. La Biblia dice que Dios lo puso en un lugar privilegiado. Samuel lo ungió como el próximo rey de Israel. A los días siguientes su padre lo manda también a mirar, a llevarle alimento a sus hermanos que estaban allá en guerra. Y llegó David, un pequeño joven, y se dio cuenta que había allí un gigante que estaba desafiando al pueblo de Israel. Y entonces él dijo: ¿qué le darán al que mate a este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al pueblo del Dios vivo? Entonces fue donde Saúl y le dijo: mire, Saúl, cuando yo cuido las ovejas vienen osos, vienen leones y yo los devoro, yo los acabo. Ahora mismo yo podré derrotar a este gigante. ¿Y qué pasó? Efectivamente lo derrotó con una honda y con una piedra. Entonces, después de que David mató al gigante, David tuvo un lugar aún más privilegiado, y la Biblia dice que Saúl lo mandó a llamar porque había unos espíritus malos, dice que de parte de Jehová, que venían a donde Saúl y lo atormentaban a él. Entonces él mandó a llamar a David, porque cuando David tocaba el arpa, los espíritus malos salían. Entonces mire que ya David está cerca allí, más cerca al trono de lo que él pensaba. Pero de repente empieza la fama de David, y empiezan las mujeres a decir: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y cuando David llegaba, porque David llegó a ser el general del ejército de Israel, cuando David llegaba en su caballo y entraba por las puertas de Jerusalén, la gente lo idolatraba y le decía que David era el mejor, que David era el más fuerte, que David era sencillamente invencible. Y entonces empieza una envidia de parte de Saúl, y la Biblia dice que un día David estaba tocando el arpa y Saúl cogió una lanza y lo quiso clavar en la pared con la lanza. Y empieza la vida de fugitivo de David por un periodo de 10 años. David no tenía intenciones malas, David estaba haciendo su trabajo, David estaba haciendo lo que a él le habían encargado, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y mire que pasó a ser ya un hombre incomprendido, que sencillamente huía porque Saúl lo quería matar. Pero hubo un hombre que tal vez ha sido el más incomprendido de todos a lo largo de la historia. Los críticos se burlaron de él. Fueron millones de personas las que cuestionan hoy en día su descendencia. Muchos a él no le creían. La gente se mofaba de él, degradaron sus enseñanzas, sospecharon sus motivos. De hecho, desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte, fue la persona más incomprendida que ha existido en el mundo entero. Finalmente, los dirigentes judíos conspiraron con los oficiales romanos y lo llevaron a la muerte, y a una muerte espantosa. Y mejor explicación no pudo hacer Juan cuando dijo: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y de ese personaje incomprendido, esa persona incomprendida, es exactamente Jesucristo. Me gusta mucho cuando un escritor llamado Robert Bowman, en un libro, él escribió lo siguiente: las interpretaciones acerca de Jesús están llenas de prejuicios. Él fue una figura poderosa a quien la gente quiere tener al lado, y por eso están dispuestos a recrearlo a su imagen para así poder tener su apoyo. Los activistas en la defensa de los animales imaginan a un Jesús vegetariano. Los feministas radicales le quitan toda su divinidad para que el cristianismo no parezca una religión sexista. En realidad nadie ha dado una respuesta absoluta acerca de la pregunta que un día el mismo Jesús dijo: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? La persona más incomprendida, más criticada,
pero si usted busca en Google o en Wikipedia cuál ha sido el personaje histórico más famoso a lo largo de los años de la historia, aparece en el número 1, porque de por sí los más criticados, los más incomprendidos, son los que más lejos quieren llegar, son los que más huellas quieren dejar, son los que más legado quieren dejar. Y este hombre cambió el mundo en 3 años con su ministerio, y es la persona más incomprendida que ha existido en el mundo entero. En una ocasión Jesús estaba enseñando en una casa y estaba rodeado de una gran multitud, y unos hombres habían traído un paralítico para que él lo sanara. Y como ellos vieron que no podían entrar el paralítico a Jesús porque la casa estaba llena de gente, entonces la Biblia dice que lo subieron por el techo y lo bajaron por el techo. Yo no me quiero imaginar esa escena, pero imagínesela nada más. Un hombre que era paralítico y lo bajaron por el techo con unas sábanas. Entonces, cuando Jesús lo vio, Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente empezó la gente a criticar. Inmediatamente la gente empezó a decir: pero ¿quién es este? ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Y empezaron la gente a hablar unánime, los líderes religiosos, los fariseos empezaron a criticarlo, los escribas empezaron a criticarlo. ¿Quién es este hombre? El mismo Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba asustado porque nada más escuchaba que Jesús hacía milagros, que resucitaba a los muertos. En fin, empezó a haber un murmullo y la gente hablaba de Jesús, y la Biblia dice que entonces Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros que Elías había aparecido, otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: a Juan yo lo hice decapitar, pero ¿quién es este entonces del que yo estoy oyendo tales cosas? Y procuraba verle, dice la Biblia, porque Jesús levantó infinidad de argumentos, de críticas. Hasta los mismos discípulos no sabían con exactitud quién era Jesús. Hasta los mismos discípulos no comprendieron el papel de Jesús. Jesús fue incomprendido por muchas personas, y él daba lecciones, hacía milagros, pero no podían entender en realidad quién era Jesús. Porque te voy a decir algo: cuando Jesús vino a esta tierra, él vino con un propósito. Y el propósito de él era dar su vida a favor nuestro, ¿verdad? Él tenía un propósito. Y cuando alguien tiene un propósito, siempre se van a levantar gente que critica, siempre se va a levantar gente que argumenta, siempre se va a levantar gente que te va a querer dar oposición y va a querer levantar murallas para que tú no cumplas ese propósito. Pero tú tienes que llevar a cabo tu propósito, porque si tus motivos son saludables, son sanos y son para el beneficio de muchas personas, Jehová cumplirá el propósito en tu vida, independientemente lo que pueda pasar y de las personas que se opongan contra ese propósito. Dice la Biblia que un día cayó la tarde y Jesús les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y Jesús despidió a la multitud y le llevaron con ellos en la barca. Se fueron en una barca Jesús y los discípulos. Y habían otras barcas allí con él, pero la Biblia dice que se levantó una tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca ya se iba a hundir. Y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: maestro, porque estaba dormido. Y le dijeron: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y la Biblia dice que los discípulos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Quién es este? Era una persona totalmente incomprendida. Jesús fue incomprendido por su mismo pueblo. Marcos 3, vaya conmigo. Evangelio según San Marcos,
el capítulo número 3. Mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 20. Dice la palabra del Señor: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Cuando vinieron, ¿quiénes? Los suyos, su gente, su pueblo. Jesús fue incomprendido por su pueblo y decían: este está fuera de sí. Jesús fue incomprendido por su pueblo. Jesús fue incomprendido por los fariseos. Jesús fue incomprendido por los escribas, porque la Biblia dice allí mismo, verso 22: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Decían que Jesús era un demonio. Fue incomprendido por los escribas y también fue incomprendido por su misma familia. ¿Cómo así la familia? Marcos 3, 31 al 35. Dice: vienen después sus hermanos. Jesús tuvo hermanos. Y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús fue incomprendido por su misma familia. La persona más incomprendida. Por eso yo estoy predicando estos temas cuando se atraviesan tiempos difíciles, porque si usted quiere ver una escena o un cuadro de muerte, de sangre, de cruz, de incomprensión, de aislamiento, de que lo dejaron solo cuando más necesitaba amigos, de que lo maltrataron, de que le escupieron, de que lo golpearon, de que sencillamente lo metieron también, lo amarraron, dice, en un cepo y lo golpeaban, de que nadie le creía, de que se burlaban, le hacían preguntas para hacerlo caer, la gente no le creía, la gente se reía. Cuando estaban en la cruz le decían: y si tú eres Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Los soldados romanos se burlaron de él. El personaje más incomprendido ha sido el Señor Jesucristo. Pero le tengo una buena noticia para usted esta mañana, porque él mismo pasó por todo esto, y entonces él se acuerda de cuál es mi condición, de cuál es tu condición. Por eso no te sientas solo, porque Jesucristo está contigo. Hermano, es que a mí nadie me entiende. Hermano, es que a mí nadie me escucha. Tranquilo, usted va a llegar lejos. Hermano, es que a mí me critican mucho. Hermano, es que no me dejan. Mira, cada ratico están, y por eso se van de la iglesia, y por eso no vuelven a la iglesia. Hermanos, no critiquemos, no hablemos mal del prójimo. No le digamos palabras así que ofenden, que hacen daño. Seamos personas de bien, como realmente Jesús quiere que nosotros seamos. No estemos para criticar, no estemos para hablar mal del hermano. Estemos es para apoyarlo, para instarlo a que siga adelante, a que se esfuerce. Pero lastimosamente hemos perdido muchos liderazgos fuertes, muchos liderazgos poderosos, porque esa persona que aspiraba a ser líder se desanimó por un comentario, y resulta que ese comentario era más envidia. Si tú quieres alcanzar cosas grandes, ten en cuenta que vas a ser incomprendido. Ten en cuenta que te van a criticar. Ten en cuenta que te van a cuestionar. Eso es natural en un proceso de liderazgo y de formación. Yo recuerdo muchas experiencias cuando yo estaba empezando a servir, y empezaron a decir algunos por allí: él está allí porque es el hijo del pastor. En claro, entonces él lo pone.
Y algo que mi papá siempre me ha dejado en claro es que yo no estoy aquí porque yo soy hijo de pastor, que yo no decidí servirle a Dios porque soy hijo de Orbey Hermida. Si yo decidí servirle a Dios siendo profesional y pudiendo hacer otra cosa, es porque lo mío con Dios fue muy personal. Y la gente siempre, no faltaban los que criticaban, iban 2 o 3 que hablaban y decían, y los programas que uno hacía, eso no va a salir bien, ese lugar allá no es bueno, ese predicador que invitaron, porque no falta el que empiece a decir, el que empiece a murmurar, y uno tiene todo un proyecto en la cabeza, uno tiene tantas cosas en mente, y uno piensa que todo va a salir bien, pero no falta el que diga, eso no va a salir bien. ¿Quién dijo que ese día era apto para hacer un programa de esos? Porque no falta la gente que esté enviando esas indirectas y enviando esos mensajes. Entonces desaniman al líder, desaniman al pastor, desaniman a todos. Y recuerdo que en ocasiones yo me acercaba y hablaba con ellos. Yo les decía, ¿pero qué? ¿Qué pasa? Y lo peor de todo es que decían, no, yo no he dicho nada. Porque así muchos hacen. No, yo no he dicho nada. Hermano, ¿le dijeron eso? No, hermano. Porque queremos tapar el sol con un dedo. No seamos así. No seamos tapas de líderes que quieren estapar. Apoyemos el liderazgo. Apoyemos el ministerio del pastor, apoyemos las ideas, apoyemos las personas. Si ves que alguien se está comportando mal, hazlo saber de la mejor manera. Exhortar no es regañar. Decía el hermano Cosme, exhortar no es regañar. Exhortar es dar un consejo, pero de la mejor manera. Si tú estás pasando por un momento de incomprensión, te voy a dar 3 sencillos pensamientos. Cuando usted se sienta incomprendido, pregúntese ¿quién? Y este es un consejo viejo para considerar la fuente de la incomprensión. ¿Quién es el que está diciendo eso? Porque dependiendo quién, le digo si tiene validez o no. Por eso es tan importante lo que nosotros somos, porque la gente nos cree dependiendo lo que somos. La palabra tiene más peso cuando yo sé de quién viene, porque si viene de Julanito, no vaya a ponerse a discutir ni a sentirse mal, porque usted sabe que ese Julanito de por sí es criticón y habla y comenta y dice. Pregúntese quién está hablando, pero si la fuente de esa incomprensión es de una persona que realmente es seria, acérquese y hable con él. La Biblia dice, si tú ves que tu hermano tiene algo contra ti, acércate tú a él y está en paz con él. Y la Biblia también dice, mientras que dependa de vosotros, estar en paz con todos. Pero muchas veces el orgullo, porque eso es otra cosa. Porque el que es incomprendido muchas veces también se llena de orgullo. Entonces dice, no, yo no voy a hablar con nadie, yo voy a seguir haciendo lo mío. Depende. Porque si la fuente de esa incomprensión es una fuente confiable, es de una persona seria que no habla por hablar, acérquese a esa persona y pregúntele qué está mal. Mientras que dependa de usted. No dice mientras que dependa del que me ofendió, porque muchas veces no nos acercamos al que nos ofendió, porque decimos, es que él se tiene que acercar a mí a pedirme perdón. Es el orgullo, es el orgullo, es el orgullo. Pero dice, mientras que dependa de usted, está en paz con él. O sea, acérquese y pida perdón usted. Acérquese y diga, lo siento, tal vez hice mal, tal vez te ofendí, tal vez con esta palabra, pero acérquese. Y si la otra persona sigue igual, usted ya no puede hacer nada más, porque mientras que dependa de usted, está en paz con el otro. Si el otro sigue igual, ya eso es problema de él, pero usted hizo lo posible.
La mejor forma de sanar una herida, de una ofensa, una incomprensión, es hablando con la otra persona. Pero cuando dejamos que las cosas sigan igual, entonces va a crecer un orgullo. Entonces no lo puedo ver. Es que no puedo ver cuando va a la iglesia. Es que no lo puedo ver cuando alza las manos. Es que no lo puedo ver cuando sirve. Es que no lo puedo ver cuando predica. Es que no lo puedo ver cuando está allí dizque adorando a Dios. Y mire que me hizo esto, me hizo aquello. Empieza el orgullo. Entonces empieza el diablo a soplar. Y eso se empieza a quemar allí. Entonces tú alabas a Dios y no sientes lo mismo. Sientes como que algo te frena en el pecho, porque no puedes ver a esa persona, porque se te daña el culto, se te daña la fiesta que tenemos acá. Y tú vienes con deseos de adorar, de cantar, de sentir a Dios, pero ves a esa persona y hasta ahí llegó todo. Y eso es porque no has hecho lo posible por acercarte y estar en paz con esa persona. Pregúntese quién. ¿Quién? ¿Cuál es la fuente? Y hay veces es bueno mirarnos a través de los ojos de otra persona. Es bueno observarnos a través de los ojos de otra persona, porque cómo esa persona me ve a mí. Muchas veces creemos que lo que estamos haciendo está bien, como que por las ganas de quedar bien, pero hay veces eso no sale tan bien, que digamos, porque es bueno que usted observe cómo lo vieron los demás. Ahora, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Lógicamente hay personas que toda la vida van a estar criticando y por más que usted haga estar bien con todos, siempre va a haber uno o dos que no le gusta lo que usted hace. Claro, sí, es cierto ese refrán, ese dicho. Pero hermanos, la bendición de Dios recae en los cultos cuando estamos en paz con nuestros hermanos. No hay un texto por allí que dice que antes de alzar tus manos y adorar a Dios, acércate a tu hermano y pídele perdón. Que imagínese la escena: adoramos, cantamos, hacemos palmas, pero nuestra conciencia nos dice: ese hermano que está allá sentado, tú estás mal con ese hermano. ¿Será posible hacer un culto así? ¿Será posible? Yo no creo que uno pueda adorar a Dios sabiendo que el hermano que está allá a su lado hay como una especie de conflicto y por cuestiones de orgullo no lo han arreglado. Lo mejor es que se acerque, porque las heridas se sanan hablando. Hablando se sanan las heridas. Hablando. Entonces, estemos en paz, procuremos estar en paz, ¿sí?, con nuestros hermanos. Segundo, si el malentendido, la incomprensión continúa, entonces pregúntese: ¿por qué? ¿Por qué es posible que suframos de incomprensión por algo que ni usted mismo se dio cuenta? Entonces pregúntese por qué. Si con frecuencia estamos siendo incomprendidos en el mismo punto, vale la pena entonces evaluar por qué. Es decir, hay algo que entonces sí estoy haciendo que está mal. Si el malentendido sigue, es muy saludable examinarnos a nosotros mismos. Muchas veces estamos viendo es más lo que otros hacen y no te detienes a examinarte tú mismo. Examínate tú mismo. Y mira qué estás haciendo mal. El salmista decía: Señor, examíname, mira mi corazón y mira si hay camino de perversión en él, porque no lo quiero tener. Porque hay pecados que son ocultos, hay cosas que uno hace y no se da cuenta, que ofendió, que hirió, que hizo mal. Por eso acérquese y deténgase a pensar qué está haciendo usted que está mal hecho. Examínese. Y lo otro es, cuando pase la incomprensión, pregunte qué. Es decir, ¿qué aprendí de esta experiencia? ¿Será que he asumido con responsabilidad mis propios errores? Aprender de la incomprensión nos ayudará a tener un mejor futuro, porque no volveremos a hacer lo mismo. No volveremos a herir con palabra. Ya usted sabe, ya esto que yo hice esa vez no estuvo bien, pero en realidad estuvo mal de parte mío, entonces yo no lo voy a volver a hacer, y así va a haber mejor ambiente en este lugar.
mejor ambiente en este lugar. Y mire, yo quiero ir concluyendo este tema diciendo que la palabra aquí, yo diría mágica de este sermón, es perdón. ¿Por qué? Porque esto es clave para poder sanar las heridas. Porque cuando no se perdona, entonces llega la amargura. Y cuando no se sana la amargura, entonces va a venir lo que se conoce como: entonces me voy a desquitar, me voy a vengar. Y hacemos lo mismo. En psicoanálisis, ahorita que estoy estudiando estos temas de familia, hay algo que se llama por allá el inconsciente, que es lo que guarda todos esos recuerdos reprimidos y malos, esas experiencias amargas, esos capítulos negros de la vida, y los guarda. Y eso queda allí. Aunque usted cree hay veces que ya olvidó eso, pero ¿sabe cómo la gente refleja que todavía tiene eso? ¿Usted no ha notado que hay veces con los chistes la gente refleja como desquitarse? Con los comentarios, con los actos, con los gestos. Es que no te miro, es que paso por encima tuyo. Eso es porque allá todavía está eso. Es que yo recuerdo que usted me hizo daño. Es que yo recuerdo que usted me ofendió. Es que yo recuerdo que usted, porque eso queda allí y creemos que eso ya fue sanado y que eso ya no lo voy a tener más y no me va a hacer daño, pero eso todavía sigue allí. ¿Y sabe cómo se sana eso? Eso se sana hablando. Increíble pero cierto, porque cuando usted habla con la persona, usted se libera de eso. Usted se libera de eso. Usted saca de eso, porque eso es así, hermano. Si nosotros no perdonamos, si nosotros no hablamos con el hermano que ofendimos, eso siempre va a seguir allí. Entonces tú toda la vida vas a tener una vida amargada, triste. Y uno vivir amargado, uno vivir todo el tiempo serio, que parece como si hubiera acabado de comerse un limón, o haberse comido yo no sé qué, le cayeron mal los frijoles, no sé, pero todo el tiempo así como todo serio, todo amargado, y nadie lo puede hablar, nadie lo puede saludar, nadie le puede decir nada, porque nada más lo ven, hasta los niños le ven y salen corriendo porque les da susto de la cara que usted pone y que yo pongo. ¿Por qué? Porque esa persona tiene heridas, porque esa persona alguien le hizo daño un día y todo el tiempo es así seria. No, hermano, no se le acerque a esa hermanita. Mejor dicho, usted le dice algo y ya mismo le está diciendo algo negativo. Esa hermanita, yo no sé, mantiene así ese hermanito. Eso es porque no has sanado del todo esa herida y entonces allá en tu subconsciente, entonces eso te lo recuerda, te dice: mira, esa persona te ofendió, esa persona te hizo daño, esa persona algún día te ofendió de palabra, y eso sigue y te carcome hasta llega un punto donde usted se quiere vengar, y si usted no se venga, entonces, hermano, usted dice: no, hasta pensamos en la muerte. No, que lo coja un tren, que lo pise un carro, pero es que no lo puedo ni ver. Eso se puede sanar. ¿Cómo? Hablando. Acérquese y hable, dialogue. Esté en paz. Y hagamos de estos cultos esas fiestas maravillosas que estamos haciendo. Que esto sea un ambiente de paz. No, yo llego al culto y yo me hago aquí en la esquinita porque yo no quiero que esta hermana me vea. Ay, hermano. Eso no es la solución. La solución no es el rincón. La solución no es que se acabe el culto y me voy rapidito. No, que nadie me vea y me voy así rapidito. No, yo no quiero que me vea la hermana Julano, Perano. Esa tampoco es la solución. No, me voy para otra iglesia, voy a hacer membresía en otra iglesia porque es que yo no soporto a esta hermanita, a este hermanito, y me voy para otra iglesia. Esa tampoco es la solución. La solución es que tú hables con él y con ella para poder sanar esa herida.
Hable, 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 hable. Dios quiere que nosotros vivamos en paz, en armonía, porque donde hay paz, la Biblia dice, ¿cómo dice ese salmo? Cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía bendición Jehová y vida eterna. Nosotros creemos que la consecuencia del avivamiento va a ser la unidad, y no es así. La unidad trae avivamiento, el avivamiento no trae unidad, porque antes del avivamiento es la unidad. Antes de que llegara el día de Pentecostés y el Espíritu Santo cayera sobre todos los que estaban allí, la Biblia dice, y estaban todos unánimes juntos, y de repente, como un estruendo del cielo, dice, y un viento recio que llenó toda la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, porque antes del avivamiento hay que tener unidad, y antes de la unidad hay que perdonar, hay que hablar, hay que estar en paz. Ser grande es ser incomprendido, dijo un escritor, pero me gusta más como otro dijo: ser grande es perdonar al que no nos comprendió. Eso es ser grande. Ser grande es perdonar. Perdone al que te ofendió, porque si no tu vida va a seguir triste y amargada. Pero aquí estamos para que Dios sane las heridas, para que Dios ponga un corazón nuevo, para que Dios transforme y regenere la vida de muchos que están ofendidos. ¿Quiere usted orar esta mañana? Pidiéndole a Dios que sane una herida que usted tiene. Mire, hermano, vea, no diga yo no paso al altar, porque muchas veces eso pasa. Van a decir entonces que yo estoy peleado con alguien. Usted lo sabe. Vea, en este lugar han habido milagros, sanidades de sentimientos del alma, del corazón. Porque cuando hablamos y estamos en paz con nosotros, la presencia de Dios se va a hacer sentir aún más grande en mí. Si tú has sido ofendido, si tú tienes un recuerdo, si tú tienes algo allá adentro que nadie ha podido sacar, ¿por qué no vienes y hablas con Dios para que Él te sane eso a ti? Para que Él limpie y te quite eso que te ha estado atormentando por mucho tiempo. ¿Por qué no procuras estar en paz con tu hermano? Pero primero, ¿por qué no vienes y hablas con Dios y le dices: Señor, dame la valentía para estar en paz con mis hermanos? Porque sabe que he notado yo que eso pasa en la iglesia. Hay mucho de eso en la iglesia, y eso es una enfermedad, es un virus que está cayendo en las iglesias, porque lo que el diablo quiere es formar diferencias, formar divisiones. Lo que el diablo quiere es que nosotros nos peleemos, lo que el diablo quiere es que nosotros odiemos, porque al fin y al cabo esos son los frutos de la carne: el odiar, la envidia, el rencor, el rechazo. Pero qué bueno es cuando están los frutos del Espíritu en nuestra vida, porque los frutos del Espíritu son amor, son paz, son gozo, son misericordia. Si usted tiene una herida que nadie ha podido sanar, yo te invito a que tú te liberes de eso y puedas estar en paz. Y cuando vengas al culto, no vengas pendiente si vino o si no vino fulano, perano. No, usted venga aquí a adorar al que se merece la gloria, la honra y la alabanza, que lo pueda hacer con toda libertad, porque donde hay bendición, aquí envía Jehová bendición. Hay alguien que desee que oremos hoy por usted. Hay alguien que desea decirle: Señor, yo quiero que tú sanes esto en mí. Puede que no sea una persona, puede ser un recuerdo. Un recuerdo. Y esa persona no está aquí. Esa persona que te hizo daño no está aquí. Esa persona que te ilusionó no está aquí. Puede que esté en otro lado. Pero eso todavía te martilla siempre tu conciencia. ¿Por qué no vienes y le pides a Dios que te ayude a sanar todas esas heridas?
¿Por qué no vienes y te humillas delante de Dios para que le digas: Señor, nadie ha podido? Es que ni los psicólogos, ni los psicoanalistas, ni un sociólogo, es que nadie ha podido solucionar este problema. Pero solamente tú, oh Dios, con tu presencia puedes ablandar mi corazón para que yo tenga la valentía de ir a hablar con mi hermano y estar en paz con él. Yo te invito para que tú lo hagas. Y te aseguro algo, tu vida va a cambiar. Lastimosamente, hermano, lastimosamente lo digo. Eso pasa mucho en las iglesias. Gente que sirve y que están mal con el hermano. Porque hay cosas es que tú me ofendiste, es que tú no me pagaste, es que tú me debes, es que tú la otra vez cuando estaba por allá, mire lo que me hiciste, es que tú una vez, cosas, y entonces aquí esto se vuelve pesado, difícil. Pero si tú estás en paz con tu hermano, todo eso se va a ir. Reflexiona, toma este mensaje como una reflexión, examínate tú mismo. Y piensa: ¿qué está mal en mí? No mire al otro, mírese usted. Y diga: bueno, esto está mal, lo voy a corregir. Vamos a orar esta mañana. Estemos de pie y oremos. Y pidámosle a Dios que Él nos ayude. Amén. Que Él nos ayude a continuar este camino y que podamos estar en paz con nuestros hermanos. Oremos en el nombre de Jesús. Empiece a orar allí donde está. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Jesús bendito. Oh Santo Jesús. Llénanos de tu amor, Señor. Llénanos de tu amor, oh Dios. Ablanda nuestros corazones. Sí. Haznos sensibles, Señor, a tu palabra. Haznos sensibles, Señor, a tu voz. Aleluya. Sí. Porque esto es lo que puede sanar heridas. Esto es lo que puede, oh Dios, cambiar los corazones. Tu palabra es la que cambia los corazones. Tu palabra es la que cambia las vidas. Tu palabra es la que transforma, Señor, la que hace nuevas todas